En el fútbol hay tres grandes tipos de entrenadores. Están aquellos que como futbolistas eran buenísimos y ahora como entrenadores también son muy buenos. Luego están los que eran cracks en la cancha y son malísimos en el banquillo. Y finalmente aquellos que eran un desastre como jugadores, pero que como técnicos resultaron muy buenos. Fue campeón de Liga y de Copa del Rey con Deportivo La Coruña y convocado a la Copa del Mundo de Alemania 2006. Nadie sabe muy bien por qué, pero no se dejen engañar por el palmarés de Lionel Scaloni. A veces lateral derecho, otras mediocampista. Siempre, eso sí, entregado a la causa, pero con limitaciones técnicas notables. Scaloni tenía el fútbol justito para poder sobrevivir en la élite. Luego, el carácter, la mentalidad y el esfuerzo fueron lo que en realidad le permitieron jugar durante 8 temporadas en el Deportivo La Coruña, equipo al que llegó a los 20 años tras haber pasado previamente por Newell's Old Boys y Estudiantes de La Plata. A los 28 años, Scaloni se fue del Depor y llevó su bravuconería a clubes de media tabla para abajo como West Ham United en Inglaterra, Racing de Santander y Mallorca en España, además de la Lazio y la Atalanta en Italia. Como delantero, Simone Inzaghi nunca fue otra cosa sino el hermano alto y flaco de Pippo, el gran goleador de la Juventus, del Milan, de la selección italiana, el que lo ganó todo de todo a lo largo de su carrera. En realidad, ninguno de los dos era un superdotado, más bien todo lo contrario. La calidad técnica de ambos era precaria, pero Filippo Inzaghi tenía algo, llámenlo intuición, suerte, perseverancia o todo eso a la vez, el instinto asesino del que careció su hermano menor. Simone solamente metió 43 goles en su larga trayectoria en Serie A, 15 con su primer equipo, el Piacenza, y 28 con la Lazio. Aunque era un cazagoles de los antiguos, su porcentaje de gol por partido fue bajísimo, apenas 0.23, o sea, un gol por cada 5 juegos. De todos modos, fue convocado 3 veces a la selección, siempre a la sombra de su hermano mayor. Desde que cumplió 28 años, Simone Inzaghi literalmente dejó de meter goles y así se pasó temporadas enteras en Atalanta, Sampdoria, de vuelta a la Lazio, hasta que por fin se retiró 2 temporadas antes que su hermano, a pesar de ser 3 años más joven. Pero la vida da vueltas, pregúntenselo a ellos. Como entrenadores, los roles se han invertido drásticamente. Filippo, el bueno, empezó en el Milan en 2014 y de ahí arrastró el nombre como mal entrenador de Venecia, Bolonia, Benevento, Brescia, Regina, Salernitana y Pisa. Simone, el malo, inició en la Lazio en 2016 y desde entonces cada año se ha establecido más claramente como uno de los mejores técnicos del planeta. Giampiero Gasperini es otro técnico que últimamente ha adquirido estatus de leyenda en el fútbol italiano. Su problema como futbolista es que nunca pudo encontrar a un Gasperini que hiciera con él la magia que él hoy hace con sus dirigidos. Desfiló por Reggiana, Palermo, Cabese, Pistoiese y no debutó en Serie A hasta que logró el ascenso con el Pescara cuando ya tenía 28 años de edad. Gasperini era mediocampista, disputó en total 468 partidos, la inmensa mayoría en Serie B y Serie C, y en toda su carrera fue capaz de meter un solo gol. Hace unos años nadie lo conocía, pero hoy Luis de la Fuente es el congraciado entrenador de la selección española. Así, con pelo, con bigote, pero sin los músculos que hoy le caracterizan, tuvo una sólida carrera en primera división, pero se trataba de un lateral izquierdo más bien limitado, que jugó 6 años en el Athletic de Bilbao, después pasó 4 temporadas por el Sevilla y finalmente otros 2 años más en el club bilbaíno antes de retirarse en el Alavés y a partir de entonces sí, empezar una historia mucho más próspera
como entrenador. En su brillante carrera, Massimiliano Allegri ha ganado 6 veces el Scudetto, una de ellas con el Milan y las otras 5 con la Juventus. Además, ganó 5 Copas Italia con la Juve y disputó 2 finales de la Champions League. Elegido tercer mejor entrenador del mundo en 2017. Todo el brío de tantas medallas conseguidas en el banco contrasta con su pusilánime andar en el terreno de juego. A diferencia de otros históricos multiganadores de la Serie A como Giovanni Trapattoni, Fabio Capello, Antonio Conte o Roberto Mancini, que fueron futbolistas notables, Allegri solo fue un modesto mediocampista que en 1998 jugó 7 partidos con el Napoli y descendió a la Serie B. En el resto de su carrera transitó por puro club marginal: Livorno, Pisa, Pavia, Pescara, Cagliari, Perugia, Padova, Aglianes y Pistoiese. En este último, como buen futbolista italiano, Allegri fue suspendido un año acusado de participar en un juego amañado, pero 2 meses después resultó absuelto. Manuel Pellegrini es un bicho raro. Para empezar, es ingeniero, no de apodo. Realmente es ingeniero. Luego, a sus 71 años, tiene una melena que ya quisiera cualquiera de nosotros, cuando la moda establece claramente que lo de hoy son los técnicos pelones. Tan atípico es Pellegrini que jugó en un solo club durante su larga trayectoria, en la que disputó más de 300 partidos como defensa central de la U de Chile, y a la par consiguió algo que quieren muy pocos y que pueden aún menos: compaginar la carrera como futbolista con estudios universitarios, y no algo fácil como administración de empresas o ciencias de la comunicación o qué sé yo, sino ingeniería civil. Increíble, y paradójicamente, Manuel jugaba en la U de Chile y al mismo tiempo estudiaba en la U Católica. Dicho todo lo anterior, el ingeniero era bastante tronco. Ya saben, liderazgo, garra y esfuerzo, pero 2 pies izquierdos. A pesar de haber jugado 13 temporadas en un grande del fútbol chileno, nunca salió campeón de liga y apenas ganó una Copa Chilena en todos sus años de trayectoria, que incluyeron una sola convocatoria a la selección chilena en un amistoso jugado en 1986, cuando el ingeniero ya tenía 33 años. Así como estos casos de grandes entrenadores y a la vez pésimos futbolistas, hay muchos casos de grandes seguidores y malísimos suscriptores, porque nomás no se suscriben al canal. No seas uno de ellos, suscríbete. Se llama Arne Slot y es el técnico de moda, pero hace no tanto tiempo fue futbolista y pasó completamente desapercibido lejos de la Eredivisie. Slot jugaba de mediocampista y debutó en segunda división neerlandesa en el Zwolle, equipo con el que 7 años después logró el ansiado ascenso a primera división. Fue entonces cuando lo fichó el NAC Breda, futbolista de buen toque y visión de juego, pero muy lento para aspirar a jugar en equipos de mayor trascendencia. Slot acabó de perder su pelo en el Sparta de Rotterdam antes de volver al Zwolle, donde, por cierto, midió fuerzas con su hoy capitán Virgil van Dijk. El Slot jugador ya era idéntico al que hoy conocemos cuando se retiró como futbolista hace apenas 10 años. Este niño tenía cierta habilidad e inteligencia con la pelota, pero en el fútbol no basta únicamente con ser bueno, también hace falta una dosis de fortuna, eso de estar en el lugar indicado en el momento propicio. Por ejemplo, no ser mediocampista en el Ajax juvenil justo cuando en el primer equipo juegan tus contemporáneos Johan Cruyff y Johan Neeskens, como le ocurrió a Louis van Gaal, quien no pudo ni siquiera debutar en el Ajax y tuvo que hacer carrera en el Antwerp de Bélgica, el Telstar, el Sparta Rotterdam y el AZ Alkmaar, clubes donde fue un jugador del montón, alto y pesado, jamás convocado a su selección. Tampoco ganó ni un solo trofeo en sus 15 años de carrera, si bien esos le aguardaban de a montones. Tan solo era cuestión de que Van Gaal se quitara los shorts y se pusiera la corbata.
En 1999, Milan ganó el Scudetto con el croata Zvonimir Boban, el brasileño Leonardo, el argentino Andrés Guglielmi Pietro y el veterano Roberto Donadoni. Todos le cerraron la puerta del primer equipo al joven mediocampista Roberto De Zerbi, canterano que primero fue cedido al Monza y después al Avellino. De Zerbi nunca pudo debutar en el Milan y entonces se fue al Foggia de la cuarta división. Luego, su siempre melancólico rostro pasó por las filas del Arezzo, después vistió la del Catania y tocó el techo de su carrera al fichar por el Napoli en la Serie B, que ni tardo ni perezoso lo cedió al Brescia, también de la segunda división. De Zerbi puso fin a su irrelevante carrera en el club del fútbol rumano. Como entrenador ha ganado todavía menos cosas que como futbolista, pero su estilo ultraofensivo dejó huella en el Sassuolo. Después se consagró implementando su sofisticado sistema de juego en el Brighton y ahora busca poner fin a la sequía de títulos del Olympique Marsella. Jürgen Klopp era un jugador con mentalidad de primera división y pies de cuarta división. No lo digo yo, que no soy tan llevado, lo dice él mismo y agrega haber entrenado en sus tiempos de juvenil con futbolistas de primera clase cuando él no llegaba ni a la palabra clase así a secas. Aún así, le alcanzó para jugar toda su carrera de 11 años como profesional en segunda división con el Mainz, la primera mitad de su trayectoria como delantero y goleador del equipo y la segunda mitad como defensa y ya desde entonces ídolo histórico del club. Si piensan que el entrenador del Tottenham Hotspur es gordito, es solo porque no conocieron a Ange Postecoglou cuando dirigía la selección australiana. Sin embargo, hubo un tiempo en que estaba lo suficientemente esbelto como para jugar al fútbol con ese prominente bigote que tanto imponía como defensa central. Sí, ¿en qué otra posición iba a jugar Postecoglou? La verdad es que en sus tiempos cualquiera con ganas podía jugar soccer en un país sin la menor tradición futbolera como Australia. Postecoglou le echaba muchas ganas y consiguió 2 títulos de liga en el South Melbourne Hellas, el equipo de la colonia griega en Australia. El talento que le faltó como jugador le sobra como entrenador. Al retirarse, Postecoglou ganó la liga en Australia, se fue a Japón y también ganó la liga nipona. A continuación, emigró a Escocia y más de lo mismo. Y después en el Tottenham Hotspur, bueno, ¿qué quieren? Tampoco es que el señor haga milagros imposibles, pero hay que reconocerle que por lo menos su equipo es muy valiente y divertido. Unai Emery era un mediocampista tan mediocre y al mismo tiempo tan obstinado que no tiró la toalla hasta que por fin a los 24 años de edad pudo cumplir su sueño, debutar en la Real Sociedad tras haberse esforzado durante 9 años en la cantera del equipo vasco. Unai no tenía ningún futuro en la Real, pero resultó un jugador útil para el Toledo de segunda división, donde lo aguantaron 4 años. Después se marchó al Racing de Ferrol, también de segunda, donde duró 2 temporadas. Luego se fue un año al Leganés, también de segunda, y acabó su carrera en el Lorca de tercera división. Ahí fue donde se convenció de su verdadera vocación. Veía bien el fútbol y tenía una buena zurda, pero me faltaba fuerza, potencia. Era poco competitivo porque no me veía capaz de responder a un nivel alto. Cuando no me convocaban, respiraba aliviado porque sentía mucho la presión y era bastante cagón. Así se confiesa en su autobiografía un ser humano que ha logrado ser como entrenador todo lo que no pudo como futbolista. Este bronceado y melenudo futbolista de la década de los 80 nunca jugó más allá de tercera división y hoy es uno de los mejores técnicos del mundo. ¿Lo reconocen? Miren, aquí lo tienen de cuerpo entero. Jugaba de mediocampista en el Castelfiorentino. ¿Necesitan más pistas? Bien. Ya de veterano lo fichó el Entella Chiavari de la Serie C italiana. También jugó en tercera división con la Spezia, donde ganó uno que otro título veraniego de dudoso prestigio. A continuación,
ya en el ocaso de su carrera como futbolista rudimentario, se marchó a otro club de Serie C, el Viareggio. Ahora sí tienen que saber quién es. Finalmente pasó sus últimos años como semiprofesional entre 1991 y 1993, arrastrándose en el Empoli cuando el club toscano estaba en la Serie C. ¿Ya saben de quién se trata? Última pista. Su historia como entrenador empezó ahí mismo en el Empoli, tan pronto como se retiró. Sí, niños y niñas, con ustedes, Luciano Spalletti. Otro caso más de tardío éxito profesional, estrechamente ligado al prematuro fracaso capilar. Como tantos otros enjundiosos troncos apasionados del fútbol, Thomas Tuchel intentó ser jugador profesional en la posición de defensa central. Canterano del Augsburgo, nunca logró debutar en el primer equipo, pero sí encontró lugar en el Stuttgarter Kickers de la Zweite Bundesliga, o sea, la segunda división alemana. Tuchel, que era un futbolista inteligente pero extremadamente lento, solamente pudo disputar 8 partidos en segunda y de ahí ya no tuvo mejor oferta que la del Ulm de cuarta división, club donde Tuchel se rompió la rodilla y a los 25 años se entendió que lo suyo no era jugar, sino dirigir. Félix Mourinho fue portero del Vitória Setúbal y del Belenenses. Jugó un partido con la selección portuguesa. Tras retirarse, fue entrenador de su hijo José en el Río Ave, pero nunca lo dejaron debutarlo por esas cosas del nepotismo. José jugaba de mediocampista, intentó labrarse su camino lejos de su padre y no pudo ir más allá del fútbol amateur. Julian Nagelsmann era defensa central, creció en las canteras del Múnich 1860 y del Augsburgo, pero las lesiones le truncaron la carrera y tuvo que retirarse a los 21 años sin haber debutado nunca como profesional. Rafael Benítez era otro defensor de dudoso potencial que por culpa de las lesiones jamás pasó del amateurismo. Mauricio Sarri, exactamente la misma historia. Marcelo Bielsa es otro que jugaba de defensa, pero se retiró a los 25 años por una lesión en la rodilla. Su discípulo Jorge Sampaoli jugaba de medio de contención en las inferiores de Newell's Old Boys y también una lesión lo retiró a los 19 años. El discípulo de Sampaoli, Sebastián Becachese, era tan malo que ni cerca estuvo de ser futbolista profesional. Mismo caso del colombiano Reinaldo Rueda. ¿Quieres que te mande una felicitación personalizada a tu teléfono? Hola, 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 bienvenido a tu cumpleaños, mi querido Luis Galicia. Para celebrar tu cumpleaños, graduación, divorcio o cualquier evento especial, este es solo el más estúpido de los beneficios de hacerte miembro de este canal. Únete. Ahora es un video de buenos jugadores que salieron malos entrenadores. No voy a hacer ese video porque ya lo hice y además quedó genial. Visítenlo. Encuentren el link aquí abajo en la descripción y dejen sus comentarios porque los leeré allá, los leeré acá y nos vemos en la próxima entrega. Hola, 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 bienvenidos a esta sesión especial de Q&A. Preguntas y respuestas exclusiva para ustedes. Gracias a todos aquellos que hicieron llegar sus preguntas a lo largo